Mi nombre es María Paula Vargas, como lo mencionó el doctor, yo soy médico hospitalario del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe y la charla que me compete el día de hoy es Anatomía y Fisiología del líquido cefalorraquídeo. Y decidimos iniciar esta charla teniendo en cuenta que la población con la que contamos como audiencia viene desde internos, estudiantes de medicina, trabajadores de la salud y especialistas, y queremos guiarlos a través de un proceso desde lo más simple hasta lo más complejo para poderlos enfocar hacia el manejo y hacia lo que es la hidrocefalia. Bueno, en esta diapositiva quiero que tengan claridad de que el concepto que tenemos actualmente de hidrocefalia es un concepto un poco simplista de absorción y producción de líquido cefalorraquídeo a través de un sistema que se ha venido estudiando en el tiempo. Sin embargo, actualmente sabemos que esto no solamente es así de sencillo. Esto se debe a un proceso ultra complejo que además implica bastantes proteínas transportadoras y diversos mecanismos de transporte cuya complejidad nos ha llevado a estudios como lo conocemos el día de hoy de hidrodinámica que se han desarrollado y nos han cambiado por completo el concepto de hidrocefalia como lo conocemos. Esta frase que vemos acá arriba, water, water, everywhere, nor any drop to drink, es una frase que me llamó mucho la atención y esto tiene que ver con la importancia que tiene el agua a nivel corporal. Nuestro cuerpo está compuesto 60% por agua y en este caso el cerebro no es la excepción. ¿Qué tenemos acá? El líquido cefalorraquídeo tiene una importancia bioquímica, mecánica y tiene una circulación como la conocemos actualmente que va desde los ventrículos, el espacio supraracnoideo y el parénquima cerebral. Sin embargo, la producción, como la vemos acá, de 500 mililitros al día, más adelante lo vamos a discutir un poco más a fondo y no es tan así. Sin embargo, es lo que tenemos actualmente estandarizado. Bueno, sistema de agua en el cerebro. ¿Cómo lo podemos definir? El sistema de agua del cerebro está dividido en diferentes compartimentos. Dentro de esto es un espacio intra y un espacio extracelular y un espacio intravascular y además el líquido cefalorraquídeo. Esto va a ser un sistema completamente dinámico que controla el movimiento de líquidos y solutos entre los compartimentos que mencioné previamente y que además nos va a llevar a un funcionamiento neuronal óptimo y un control del ambiente extracelular que va a ser muy significativo para el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Cómo funciona el transporte? El transporte inicialmente se da desde los capilares, desde la circulación corporal. Va a haber un transporte selectivo y activo, sin embargo, más adelante vamos a hablar un poco también de un transporte pasivo que antes no se discutía, pero actualmente está ganando importancia. Y adicionalmente, este transporte selectivo y activo está relacionado con dos barreras que son sumamente importantes a nivel cerebral, que son la barrera hematoencefálica y la barrera que se encuentra entre el líquido cefalorraquídeo y la circulación sanguínea, que esta barrera va a ser muy limitada, más sin embargo no es tan limitada como la barrera hematocefálica. Esta permite el paso de ciertas sustancias a través de mecanismos complejos que permiten la composición y el funcionamiento adecuado de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Cualquier desequilibrio en estos compartimentos me va a resultar en una patología, como más adelante lo vamos a ir viendo. Bueno, en cuanto a las funciones, digamos que en estos 4 recuadros que vemos acá podemos establecer cuáles son las 4 funciones del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, estas funciones son tan complejas y están tan estandarizadas actualmente y son tan complejas que no podemos hablar de ellas en una charla porque sería imposible. Sin embargo, como lo vemos acá, pues inicialmente se consideraba que el líquido cefalorraquídeo era un líquido que únicamente se dedicaba a la amortiguación y a la médula espinal, amortiguar estas dos partes del cuerpo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que actualmente actúa como un sistema linfático. Este sistema linfático es algo que viene en desarrollo, que es lo que conocemos como el Lymphatic System, y es algo de lo que voy a mencionar un poco más adelante. Adicionalmente, queremos transmitirle que el líquido cefalorraquídeo tiene funciones desde mecánicas, físicas, eléctricas y adicionalmente en la homeostasis adecuada del funcionamiento del sistema nervioso central. Y como lo mencioné anteriormente, se han venido desarrollando nuevas funciones que no se habían descrito previamente. ¿Qué tenemos acá? La característica en composición del líquido cefalorraquídeo, como lo evidenciamos acá, es muy similar al plasma, y por esto tenemos entendido que hay una comunicación entre la circulación arterial, la circulación sanguínea y la circulación del líquido cefalorraquídeo.
Sin embargo, también tenemos sustancias que no encontramos en el plasma, pero que sí encontramos en el líquido cefalorraquídeo, lo que nos hace pensar que hay mecanismos únicos de este sistema y transportadores únicos que nos permiten el transporte de sustancias que son adecuadas y que son necesarias para el funcionamiento del sistema nervioso central. Dentro de esto tenemos la beta-2-transferrina, que es la isoforma destilada de la glicoproteína transferrina, y esta se encuentra únicamente en el líquido cefalorraquídeo, en la perilinfa y en los fluidos oculares. En cuanto a las características, básicamente esta es la composición. Sin embargo, más adelante vamos a ver que tanto la cantidad como la dinámica del líquido cefalorraquídeo no está tan estandarizada como la conocemos. En cuanto a la producción, eso es muy importante y es porque desde las primeras clases de medicina se nos enseña que la producción se da en los plejos coroideos. Sin embargo, para la sorpresa de todos, la producción no únicamente se da en los plejos coroideos, y hay sitios que son de relevancia de producción en líquido cefalorraquídeo que no tienen que ver con estas estructuras glandulares que encontramos en los ventrículos. Digamos que esto lo vamos a ir desarrollando, sin embargo, es importante que tengan en cuenta que la producción actual la tenemos arraigada sobre lo que es el epéndimo o la superficie ependimaria a nivel de los ventrículos, y toda esta superficie nos va a tener una implicación súper importante en la producción de líquido cefalorraquídeo. Adicionalmente, es importante mencionar que ya hay estudios en donde se realizan plexectomías, o sea, retiran el plexo coroideo, y se puede evidenciar que sigue habiendo producción similar y con composición similar de líquido cefalorraquídeo, lo que nos hace pensar que esta producción no se da ahí y que los plejos coroideos no son fundamentales para la vida. Es decir, una persona pudiese vivir sin plexos coroideos porque la producción no está arraigada netamente dentro de estas estructuras. En cuanto a la anatomía, sí es importante saber, y esto lo vamos a ver más adelante con lo que tiene que ver con las funciones del plejo coroideo, y es que estas funciones no solamente van a ser de producción de líquido cefalorraquídeo, sino que van mucho más allá. Y por esto tenemos esta estructura que es bastante especializada y tiene una función glandular. Vemos un estroma capilar que va a estar conectado con un estroma y un espacio entre las células epiteliales, y estas células epiteliales tienen unas uniones que son unas uniones gap bastante estrechas que van a permitir la comunicación entre ellas y el transporte de sustancias selectivamente para poder así no solamente componer el líquido cefalorraquídeo, sino que además tienen funciones dentro de la secreción y producción de otras sustancias que son importantes a nivel del sistema nervioso central. En este caso podemos ver que, bueno, este epitelio es un epitelio coroideo, cúbico, simple, con cilios, tiene una gran superficie que lo vuelve una superficie pues glandular bastante extensa, de 200 centímetros para una masa de solamente 2 gramos, y esta barrera, como lo había mencionado anteriormente, es 10 veces más permeable que la barrera hematocefálica, lo que me permite un transporte controlado de sustancias. No es un transporte libre, pero es controlado, y más adelante vamos a ver un poco de los mecanismos y transportadores que están involucrados. Importante que tienen abundantes mitocondrias, cuerpos de Golgi y retículo endoplasmático, y además una red vesicular bastante compleja, lo que permite que esta estructura no solamente tenga unas funciones de producción de líquidos, sino que es mucho más compleja de lo que veníamos entendiendo previamente. En cuanto a la secreción de líquido cefalorraquídeo, esta es una gráfica, digamos que creo que algunos hemos visto, y nos podemos dar cuenta que lo que básicamente importa acá es que hay una serie de transportadores que son importantes a nivel del epitelio, y este epitelio va a tener un flujo neto que va a estar dado por iones de cloro, de sodio y de bicarbonato, que está implicado en el transporte de sustancias y de transportadores muy específicos que me van a llevar a una homeostasis del espacio tanto intra como extracelular. ¿Qué es importante acá? Importante acá, que lo voy a mencionar más adelante, la NK-ATPasa y adicionalmente pues la anhidasa carbónica, la hidratación del CO2, y todo esto me va a llevar a un espacio de líquido cefalorraquídeo que va a estar netamente controlado por este epitelio y que me va a permitir un adecuado funcionamiento. Como lo vemos en la siguiente gráfica, entonces tenemos la NK-ATPasa, que es la que está en el círculo rojito acá. Esta NK-ATPasa va a estar encargada del flujo que se va a dar para adentro de sodio a través de estos dos coayudantes, que son la Na hidrogeniones, y adicionalmente esta que es la NCBE, que me va a permitir un flujo neto de iones de sodio. Este flujo neto de iones de sodio me va a aumentar a nivel intracelular y va a permitir la activación de la NK-ATPasa, que me va a permitir la salida de estas sustancias y me genera un gradiente de sodio. Lo mismo pasa con el resto de gradientes, el que tenemos de bicarbonato y el que tenemos de cloro.
todo funciona como un juego de nivelaciones. Por ejemplo, si el cloro intracelular aumenta, por ende, pues vamos a tener una activación de la bomba que me va a excretar cloro hacia afuera, que sería la clorobicarbonato, permitiendo que esta composición de líquido cefalorraquídeo hacia afuera sea la adecuada. Más adelante voy a hablar de esta parte de capilar, y esto es muy importante porque esto tiene que ver con las nuevas teorías de la función de los capilares en la formación y homeostasis del líquido cefalorraquídeo. Y esto tiene importancia porque no solamente lo vamos a ver como una producción epitelial, sino que además a nivel capilar también hay intercambio de líquido que nos permite una adecuada homeostasis por mecanismos de pulsatibilidad y mecanismos de intercambio intra y extracelular. ¿Cuáles son las otras funciones de los plejos coroideos que nos pueden denotar la estructura que tiene tan compleja? Entonces, va a participar en el suministro y distribución de péptidos y factores de crecimiento, como factores de crecimiento similar a la insulina, factor de transformante de crecimiento beta, la hormona de crecimiento. Todo esto va a tener una importancia a nivel de los plejos coroideos. Va a tener una importancia en la eliminación de sustancias, como los antibióticos, polipéptidos transportadores de aniones orgánicos y en la homeostasis del ambiente extracelular. Esto es súper importante y adicionalmente acá quiero romper un poco el paradigma, y es que el transporte de líquido cefalorraquídeo, como lo conocemos, pues digamos un transporte trasependimario que viene de arriba hacia abajo, o pues sí, cefalocaudal, como lo venimos conociendo, digamos que este transporte sí tiene importancia, más sin embargo actualmente se discute algo más, que no es tanto un transporte cefalocaudal, sino más bien una rotación de líquido cefalorraquídeo a través de los compartimentos, como lo conocemos actualmente, que es producida principalmente en el cuarto ventrículo y los ventrículos laterales, pero como lo mencioné anteriormente, la producción no únicamente está dada a este nivel. Esto se va a ir a través del canal de Monroe, del foramen de Monroe, y posteriormente va a ir a los ventrículos laterales, del ventrículo lateral al tercer ventrículo, perdón. Y a través del acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo, y fuera de este a través de los agujeros laterales de Luschka por la cisterna magna. Sin embargo, como les venía mencionando, nos hemos dado cuenta que el transporte de líquido cefalorraquídeo está mucho más relacionado con la distribución de los capilares sanguíneos y cómo estos interaccionan entre el líquido cefalorraquídeo y permiten la entrada y salida de flujo, y esto va a tener importancia más adelante. ¿Cómo lo vemos acá? Eso es una estructura de la superficie ventricular. Como vemos acá, esto es el tejido ependimario o los ependimocitos, que es un epitelio cuboide simple ciliado, que va a tener que ver con sus funciones. Y adicionalmente tenemos los tanicitos, que van no solamente a tener una función neuroendocrina, sino que tiene conexiones neuronales, como lo veo acá, neuroendocrino, y tiene una conexión que abraza el vaso sanguíneo y que me permite la estrecha relación entre el líquido cefalorraquídeo, los capilares sanguíneos y las funciones neuronales. Entonces, como lo vemos acá, no solamente podemos hablar de un plejo coroideo para la función adecuada de un líquido cefalorraquídeo, sino que estas relaciones neuroendocrinas con los vasos sanguíneos me permite también tener estímulos que me van a aumentar o disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las estructuras meningias, es importante mencionar acá la aracnoides. La aracnoides, porque es de importancia. Esta va a ser un componente supremamente importante de la barrera hematoencefálica, y como lo vemos acá, está altamente relacionada con los vasos sanguíneos y con las cisternas aracnoideas, que me permiten el paso adecuado de líquido cefalorraquídeo a través de los compartimentos cerebrales. Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque esta estructura de la aracnoides, como lo hemos mencionado, digamos que tiene unas vellosidades o unas cavidades que nos permiten el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y entre los capilares sanguíneos. Entonces, lo que tenemos acá son las cisternas aracnoideas. Las cisternas aracnoideas se forman a partir de las loculaciones dentro del espacio subaracnoideo y nos van a permitir un sistema de comunicación libre a través de los compartimentos cerebrales del líquido cefalorraquídeo mediante unas cámaras respectivamente o relativamente discretas, y este flujo va a ser un poco controlado. Importante de la aracnoides es que tenemos esta estructura acá, y es la relación que tiene tan estrecha con los vasos y los capilares, y es la unión neurovascular. Como vemos acá, esto sería una arteria pial, y esta arteria pial se va a ir poniendo más pequeña y más pequeña, pero esto que vemos acá, que es el espacio de Virchow, que es por donde puede fluir el líquido cefalorraquídeo, como lo vemos al igual que las arterias, se va disminuyendo y llega a un punto acá abajo en donde tenemos la... No puedo con este punto. Donde tenemos acá
la libre unión entre los capilares y el líquido cefalorraquídeo. O sea, llega un punto en que esta barrera que tenemos se va perdiendo. ¿Y qué es importante acá? Nos hemos dado cuenta que los astrocitos también tienen una función dentro de la producción y la homeostasis del líquido cefalorraquídeo, cuando se descubrió que tienen presencia de esta pequeña molécula que se llama la acuaporina 4. Esta acuaporina 4 permite el paso de agua entre los capilares y entre las diferentes estructuras de las neuronas y de los espacios del líquido cefalorraquídeo, el espacio de Virchow y los espacios capilares. Cuando hay un estímulo acá, que usualmente se da a través de canales de sodio, de cloro y de bicarbonato, como lo había mencionado previamente, esto me va a dar también una relación intra y extracelular que me permite el paso y salida del líquido cefalorraquídeo. Y esto también tiene que ver tanto con la producción como con la homeostasis del espacio extracelular. Esto básicamente es esto, y como lo mencionaba anteriormente, lo importante acá es que la acuaporina va a ser realmente la barrera final del espacio perivascular capilar y la que me va a permitir el intercambio de agua y de diferentes sustancias a través de las paredes celulares. Esto hace parte de lo que había mencionado previamente y es la circulación linfática, o lo que conocemos actualmente como el Glymphatic System. El Glymphatic System es sorprendente porque previamente, como nos habían enseñado, el sistema nervioso se consideraba carente de vasos linfáticos. Y sí, no hay como tal un sistema de vasos linfáticos, pero sí hay un sistema linfático que funciona a través de los capilares sanguíneos, de los astrocitos y de las diferentes células del sistema nervioso central. Esto, digamos que previamente se había definido como un sistema de aclaramiento por túneles perivasculares, tiene que ver con la función capilar y adicionalmente está relacionado con la eliminación de proteínas y metabolitos solubles. ¿Qué es importante acá? Este Glymphatic System es supremamente importante durante la fase de sueño y nos hemos dado cuenta que durante esa fase del sueño se da una eliminación de sustancias neurotóxicas como el betamiloide, por ejemplo, que va a tener una importancia en enfermedades como el Alzheimer. Digamos, ¿qué va a suceder acá y cómo funciona este sistema linfático? Hay un capilar que tiene una presión y al disminuir esta presión, digamos que va a haber una retención de sodio y de cloro por una baja permeabilidad, lo que va a permitir la reabsorción de agua hacia los vasos sanguíneos y viceversa. ¿Qué va a haber acá? Un juego entre la cantidad de sodio y de cloro que tenemos a nivel intracelular, y con esto permitimos que haya un flujo intra y extracelular de líquido a través de los capilares. Esto me permite un sistema de limpieza del sistema nervioso central que me va a llevar a la eliminación de sustancias tóxicas, y no solamente de sustancias tóxicas, sino de un metabolismo que tiene que ver con un sistema linfático complejo, que a pesar de que no cuenta con vasos linfáticos, sí tiene un sistema desarrollado de eliminación de neurotoxinas. Importante acá es igualmente la imagen que les había mostrado previamente. Eso es un poco más centrada, igual a acuaporina 4 está el astrocito, y esto también tiene que ver con el sistema linfático. Y adicionalmente esto que son las células fenestradas del plejo coroideo y del epéndimo, que también tiene que ver con ese intercambio de líquido intracelular, y básicamente es cómo va a funcionar. Tenemos la fluidez del líquido cefalorraquídeo a través de todo el sistema nervioso central, y a través de todo el sistema nervioso central tenemos capilares que están conectados entre las células neuronales y los capilares sanguíneos. Esto nos va a permitir una relación tan estrecha que tenemos el intercambio de agua permanente y la eliminación y clearance de sustancias neurotóxicas. Tenemos acá que, bueno, los solutos se difunden hacia el parénquima cerebral desde el espacio perivascular, y posteriormente, mediante los astrocitos que tienen la expresión de la acuaporina 4, las moléculas de la sangre pueden moverse libremente entre las células endoteliales fenestradas, que son las que vemos acá abajo, el líquido intersticial y el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la reabsorción, esto es otro tema que es bastante, digamos, relevante, y es que tenemos una percepción de que la reabsorción se da únicamente en las vellosidades aracnoideas. Entonces venimos de un sistema en donde decimos, bueno, se produce en el plejo coroideo y adicionalmente se va a reabsorber en las vellosidades aracnoideas, y lo teníamos como un planteamiento lineal, pero esto no va a ser tan así. La reabsorción no únicamente se va a dar en las granulones aracnoideas, y esto lo podemos ver, por ejemplo, desde el desarrollo, desde el nacimiento, en donde vemos que hay presencia y hay absorción de líquido cefalorraquídeo sin presencia de vellosidades aracnoideas. Significa que la reabsorción no únicamente se da acá, sino que tiene que ver con lo que venía explicando previamente sobre el Glymphatic System y sobre la relación tan estrecha que tenemos entre los capilares sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, digamos que inicialmente podemos decir que hay una reabsorción a través de la circulación venosa de las granulaciones aracnoideas, claramente, porque siguen teniendo importancia. Sin embargo, como lo vemos acá, esto se había hecho únicamente bajo estudios microscópicos y se habían descrito unas estructuras tubulares, las cuales definieron como tal la reabsorción. Pero estudios clínicos han demostrado que no solamente estas granulaciones son las responsables de la reabsorción, sino que también hay otras células como las CAP cells, que son la porción apical de la granulación, y los capilares sanguíneos, que se encargan como tal de entrar en contacto con la circulación arterial y venosa y permiten el intercambio adecuado de sustancias entre los capilares y el líquido cefalorraquídeo. Los vasos linfáticos, como lo conocemos ahorita, a través de la glándula cribosa, pero también el lymphatic system y las raíces nerviosas en los ángulos subaracnoideos. Digamos que la presencia de los astrocitos cambió la presencia de la aquaporina en los astrocitos cambió por completo esa percepción de transporte de agua, porque nos hemos dado cuenta que hay células que también se especializan en el transporte de esta. Bueno, en cuanto a esto, es importante mencionarlo y es la doctrina de Monroe Kelly. Esta doctrina inicialmente fue propuesta por este personaje que es Monroe en 1783, y lo que hablaba a él es que tenemos un cráneo que es una estructura rígida, que no es compresible, que tiene un contenido que va a variar y que usualmente va a ser estable mientras que no se presente una alteración o un aumento de la presión intracraneana. ¿Cómo funciona esta doctrina? Básicamente es que tenemos un contenido que es rígido y este contenido no va a permitir la expansión de estructuras. Por ende, si por ejemplo tenemos la presencia de una masa o de alguna lesión que va en crecimiento, vamos a tener que hacer una regulación de la presión intracraneana mediante la excreción de líquido cefalorraquídeo o mediante la disminución de la producción, pero adicionalmente también tenemos un mecanismo venoso y sanguíneo que tiene que empezar a cambiar. Sin embargo, como me faltó poner acá la gráfica, pero hay una gráfica en donde se pierde esa homeostasis y ese balance y donde la presión intracraneana va a empezar a subir pues de manera exponencial y donde no podemos controlar más ese cambio de presión. Básicamente esto es importante porque el líquido cefalorraquídeo tiene unos mecanismos de compensación que van a ser el mecanismo de compensación más importante a nivel anatómico para poder disminuir esa presión intracraneana. En cuanto a los componentes dinámicos del PIC, como lo conocíamos previamente, tenemos una producción, un influjo sanguíneo y además un volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo es netamente importante porque esto es bastante llamativo y es que el flujo sanguíneo es el 14% del gasto cardíaco, pero esto es algo dinámico. Y esto sí es importante, pero no tanto por la cantidad de flujo sanguíneo, sino por la pulsatividad que nos va a crear, y esa pulsatividad tiene que ver, como lo explicaba previamente, con las relaciones que hay entre la producción y reabsorción de líquido cefalorraquídeo, no solamente en las estructuras especializadas, sino a nivel capilar. Y esto sí es supremamente importante para la homeostasis y el control de la PIC, y sería el volumen sanguíneo intracraneal, que está más dado en la circulación venosa. Esta circulación venosa es la que se encarga realmente de regular esta presión. Bueno, como lo miraba acá, si tengo la gráfica, entonces esta sería el nivel de compensación, pero llega un punto en donde esa compensación ya no es posible y se da un aumento exponencial de la presión intracraneal. Como lo mencionaba anteriormente, la influencia arterial es importante, pero lo más importante es la influencia venosa, que se va a dar a través de 3 drenajes venosos principales, y esto es lo que nos va a dar una parte de esta compensación. ¿Cómo se ha demostrado esto? Porque no solamente hay estudios clínicos que demuestran que el aumento de la presión venosa central directamente incrementa el aumento de la presión intracraneana. Significa que tiene mucho más que ver este sistema venoso en el aumento de la presión y disminución de la misma que este sistema de influencia arterial, que es un sistema más de pulsatividad. Bueno, en cuanto a la hidrocefalia, y ya estamos por terminar mi charla, entonces la hidrocefalia, ¿cómo se puede definir? La hidrocefalia inicialmente la habíamos definido como una mala absorción, una sobreproducción, o en ciertos casos como una obstrucción o un bloqueo anatómico del transporte de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como le hemos mencionado previamente, la hidrocefalia tiene mecanismos de producción tan complejos que van desde transportadores, desde relaciones capilares, y cualquier alteración, por ejemplo, de las aquaporinas, que se han identificado además 6 diferentes tipos de aquaporinas a nivel del sistema nervioso central, todo esto nos puede generar un mecanismo de desequilibrio que me va a llevar a una patología que en este caso podría llamarse hidrocefalia. ¿Cómo funciona? O digamos, la teoría inicial era que había una producción activa en los plejos coroideos, que como les he mencionado, eso no es tan así porque también se produce a nivel de otras estructuras, a nivel del sistema nervioso central, y una reabsorción pasiva a nivel de las granulaciones aracnoideas, que también hemos visto que no únicamente se dan a este nivel.
Como vemos, este diagrama es mucho más complejo porque tenemos que incluir capilares, transportadores, acuaporinas, y todo esto nos daría una fisiopatología de lo que es la hidrocefalia. Sin embargo, la fisiopatología sigue siendo la misma, y es que al final vamos a tener una dilatación ventricular que nos va a llevar como tal a una patología y a una sintomatología clínica que más adelante vamos a discutir en las charlas que vienen. El mecanismo de la ventriculomegalia, entonces digamos que inicialmente hablamos de la teoría clásica, que es el bloqueo intraventricular versus la alteración en la reabsorción, más sin embargo que es importante acá lo que hablábamos de las pulsaciones intracraneanas, que va a ser un componente importante de la presión intracraneal. ¿Por qué las pulsaciones intracraneanas? Porque como nos hemos dado cuenta, hay una relación tan íntima entre los capilares sanguíneos, entre la homeostasis del líquido cefalorraquídeo, la producción y la reabsorción, que estas pulsaciones van a variar en diferentes momentos del día, en diferentes situaciones, y claramente cuando hay una patología o cuando hay una alteración corporal, también podemos ver una alteración al nivel de la presión intracraneana. ¿Cómo hablamos de esto? Esto lo podemos ver cuando hacemos la monitoría de la presión intracraneana. Por ejemplo, cuando tenemos un monitor de presión intracraneana en un paciente que tiene hidrocefalia, puede que la presión siga siendo la que nos muestra el monitor. Sin embargo, lo que cambia es la onda, y ahí es cuando hablamos de pulsatividad. Hay una pulsación de la presión que nos permite diferenciar entre diferentes patologías. La hidrocefalia va a ser como tal una alteración de la pulsatilidad y alteraciones con el tiempo y la forma de la onda pulsátil, más que todo con el tiempo y la forma. Y esto nos va a llevar a la conclusión que el manejo, la derivación, va a disminuir el tamaño ventricular y abre el espacio subaracnoideo, lo que me permite el paso pulsátil, lo que me permite de cierta manera disminuir la tensión entre los capilares, entre los espacios, y disminuir claramente la cantidad de líquido cefalorraquídeo que teníamos atrapado, y esto me va a incrementar la conducción de pulsatividad en este punto. Y esto digamos que es un poco más de lo que es la hidrocefalia a nivel más profundo y lo que se ha venido estudiando en la actualidad. Y bueno, para concluir, pues podemos darnos cuenta que la hidrocefalia es una patología que es bastante compleja, que no solamente podemos hablar de absorción y producción, sino que tenemos que hablar de mecanismos ultra complejos que están a nivel celular, a nivel molecular, a nivel bioquímico, y cualquier alteración a este nivel me puede generar a mí una patología tan compleja que parece sencilla, pero que realmente es bastante difícil. Gracias.